Todos, mi nombre es Cristian Flores, soy estudiante del tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre las generalidades de la fisiología cardíaca. Primero que nada, el corazón se compone de dos aurículas y dos ventrículos. La sangre llega por las aurículas y sale impulsada por los ventrículos. El corazón y los vasos sanguíneos incluidos venas y arterias, tienen la misión común de llevar la sangre a todas las células del organismo para que obtengan el oxígeno, los nutrientes y sustancias necesarias. Estos constituyen un sistema perfecto de riego con sangre rica en oxígeno y recolección de lo que es pobre en oxígeno y está cargada de detritus. Mientras que los vasos sanguíneos actúan como las tuberías conductoras de la sangre, el corazón es la bomba que da impulso para que esa sangre recorra su camino. Cada latido del corazón impulsa una cantidad, habitualmente entre 60 y 90 mililitros de sangre, hacia los vasos sanguíneos. Son fundamentalmente los ventrículos los que se encargan del trabajo de impulsar la sangre. Las aurículas, en cambio, contribuyen al relleno óptimo de los ventrículos en cada latido. El movimiento de aurículas y ventrículos se hace de forma ordenada y coordinada en un ciclo que se repite, conocido como ciclo cardíaco, en cada latido, el cual es lo más importante. En primer lugar es el llenado de los ventrículos, posteriormente tiene lugar su vaciamiento mediante la eyección de esa sangre al torrente circulatorio. El ciclo cardíaco presenta dos fases conocidas como diástole y sístole. La diástole no es más que el periodo del ciclo el cual los ventrículos están relajados y se están llenando de la sangre que luego tendrán que impulsar para que puedan llenarse las válvulas de la entrada de los ventrículos con la mitral y tricúspide. Tienen que estar abiertas y para que la sangre no se escape, aún las válvulas de salida de los ventrículos, que sería la aórtica y la pulmonar, deben de estar cerradas. Así se puede definir la diástole como el periodo que va desde el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar hasta el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Un 70% del volumen que llega a los ventrículos presenta forma pasiva, es decir, los ventrículos se llenan simplemente porque las válvulas de entrada están abiertas. El 30% restante llega activamente mediante la contracción de las aurículas que impulsan la sangre que les queda hacia los ventrículos. La sístole no es más que el periodo del ciclo en el cual los ventrículos se contraen y provocan la eyección de la sangre que contienen. Para ello, las válvulas aórtica y pulmonar deben de estar abiertas. Y para que la sangre no vuelva hacia las aurículas, las válvulas mitral y tricúspides deben de estar cerradas. Así se puede definir la sístole como el periodo que va desde el cierre de las válvulas mitral y tricúspide hasta el de las válvulas aórtica y pulmonar. Cuando las válvulas cardíacas se cierran, producen unas vibraciones que se oyen con el fonendoscopio. Se conocen con el nombre de ruidos cardíacos. Son dos diferentes en cada ciclo. El primer ruido lo produce el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, que da inicio a la sístole ventricular. El segundo ruido lo produce el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, el cual da comienzo a la diástole ventricular. Existen otros muchos ruidos que se pueden ocultar, unos fisiológicos y otros patológicos. Son normales, por ejemplo, un tercer ruido después del segundo en personas jóvenes o un segundo ruido que se aprecie doble mientras la persona está inspirando. El músculo cardíaco. La pared del corazón está formada, entre otros tejidos, por un músculo conocido como miocardio. Las células musculares o miocitos cardíacos forman este tejido muscular y tienen en su interior las proteínas responsables de la contracción y relajación, conocidas como actina y miosina, también llamadas filamentos finos y filamentos gruesos, respectivamente. Estas proteínas se disponen entrelazadamente de forma que se pueden deslizar entre sí. El calcio es el responsable de que el mecanismo de contracción y relajación se ponga en marcha. Los miocitos cardíacos tienen un sistema de tubuladuras que hacen que el calcio pueda llegar rápidamente a cada fibrilla muscular, de manera que todos se puedan contraer en cada latido. La contracción se produce de la siguiente manera. Cuando la célula muscular le llega la orden de contraerse mediante el impulso eléctrico, se produce la liberación de calcio en su interior. Este calcio permite que se fusionen la actina y la miosina. Al unirse, la miosina utiliza energía para deslizarse sobre la actina y la célula acorta su longitud, es decir, se contrae. Para que se produzca la relajación, el calcio sale de la célula muscular,
lo que provoca que la actina y la miosina se separen y cese así la contracción. Este proceso ocurre de forma continua y ordenada en todas las células musculares cardíacas, gracias a las uniones comunicantes entre ellas y al sistema de conducción de impulsos eléctricos. Actividad eléctrica del corazón. El corazón tiene un sistema de conducción cardíaco que permite que la orden de contracción llegue a todas sus células musculares en una secuencia ordenada. Este sistema está formado por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje. El sistema funciona de forma parecida al circuito eléctrico de un aparato automático, que en este caso sería el propio corazón, cuya misión es funcionar ininterrumpidamente con una fuerza y una frecuencia, es decir, número de contracciones por minuto adecuadas a las necesidades del organismo. El nódulo sinusal sería el procesador eléctrico que decide cuándo debe contraerse el corazón. Lanza entonces un impulso eléctrico que llega a las aurículas y al nódulo auriculoventricular. Este nódulo sería un segundo procesador que se encarga de controlar que el nódulo sinusal no se haya equivocado, actuando a modo de filtro si vienen más impulsos eléctricos de los necesarios, o envía sus propios impulsos eléctricos si no llega ningún impulso del nódulo sinusal. Los impulsos que salen del nódulo auriculoventricular pasan a una red de conducción que distribuye el impulso eléctrico por los dos ventrículos, el haz de His y el sistema de Purkinje, que a su vez lo distribuyen por los ventrículos. Todo este proceso no lleva más que de 0,3 a 0,4 segundos. El paso de esta corriente eléctrica por el corazón se detecta fácilmente mediante el electrocardiograma. Cada una de estas partes del sistema de conducción tienen la propiedad de poder activarse de esta forma espontánea y provocar la contracción cardíaca. Es lo que se llama función de marcapasos. Cuando el individuo tiene un corazón sano, es el nódulo sinusal el responsable del latido cardíaco, por lo que también se le conoce como marcapasos fisiológico o normal. Conforme se avanza a otros elementos del sistema de conducción, la frecuencia de activación es menor, es decir, más lenta. Por tanto, el más rápido es el nódulo sinusal, luego el nódulo auriculoventricular, posteriormente el haz de His y por último el sistema de Purkinje. Cuando el nódulo sinusal no funciona correctamente, la responsabilidad del latido cardíaco recae sobre los otros marcapasos y es el nódulo auriculoventricular el siguiente en rapidez. El nódulo sinusal hace que el corazón lata entre 60 y 100 veces por minuto. Dicho de otra forma, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando esto disminuye por debajo de 60, recibe el nombre de bradicardia, y si aumenta por encima de 100 se denomina taquicardia. Con el ejercicio se produce una taquicardia fisiológica o normal. De la misma forma, durante el sueño o la relajación tiene lugar la bradicardia fisiológica. La regulación cardíaca. El corazón está dotado de un sistema de regulación intrínseco que genera contracciones rítmicas adecuadas a cada situación del organismo. Este no se controla de forma voluntaria, su regulación depende del llamado sistema nervioso autónomo, el cual tiene dos componentes, es decir, el sistema simpático y parasimpático. El componente simpático produce un aumento en la frecuencia cardíaca, es decir, mayor número de latidos o pulsaciones por minutos, y un incremento en la fuerza de contracción cardíaca. El componente parasimpático se ocupa de lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En una situación de normalidad, ambos componentes se mantienen en equilibrio, pero en determinadas ocasiones uno predomina sobre el otro. Por ejemplo, durante el ejercicio existe una activación simpática que origina, entre otras cosas, un aumento de la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. En el otro extremo, un estímulo potente del sistema parasimpático puede producir una bajada importante en la frecuencia cardíaca. Irrigación del corazón. Además de llevar sangre a todos los órganos del cuerpo, el corazón tiene su propio sistema de irrigación sanguínea, de forma que las células cardíacas tengan suficiente aporte de oxígeno y nutrientes. Este sistema está formado por las arterias y venas coronarias. Cuando el corazón está en fase de sístole, es decir, de contracción ventricular, las arterias coronarias quedan comprimidas por la fuerza del ventrículo y no pueden transportar la sangre al corazón. Por tanto, que en la fase de diástole o relajación ventricular, cuando el corazón se puede nutrir a través de las arterias coronarias, llamadas así porque rodean al corazón en modo de corona. Este fenómeno cobra importancia en las situaciones en las que se acorta el tiempo de diástole, como una taquicardia.
Al durar menos la relajación ventricular, el tiempo que permanecen abiertas las arterias coronarias es menor. La circulación del corazón tiene preferencia sobre las de otros órganos. Al ser esta una estructura imprescindible para la vida, es prioritario que le llegue una cantidad suficiente de sangre en todo momento. Así, cuando se produce una situación en la que hay menos sangre de la que debería o las arterias no tienen la presión necesaria para irrigar los órganos, se produce un aumento de la llegada de sangre al corazón y una disminución de esta con respecto a otros órganos como la piel o tejidos del abdomen. Esto se produce gracias a la regulación del sistema nervioso autónomo, el cual permite que las arterias coronarias aumenten su grosor, mientras que el de las arterias de otros órganos disminuye. El sistema circulatorio. Anteriormente se ha comentado que el corazón y los vasos sanguíneos constituyen un sistema perfecto de riego sanguíneo, pues bien, en realidad el aparato circulatorio se compone de dos sistemas de riego conectados en serie, el circuito sistémico y el circuito pulmonar. La circulación sistémica tiene como objetivo llevar la sangre a todas las células del organismo para que puedan obtener el oxígeno y nutrientes que ésta transporta, así como recoger las sustancias de desecho. El objetivo de la circulación pulmonar es llevar a los pulmones la sangre que ha recorrido ya todo el organismo y que tiene poco oxígeno para que vuelva a oxigenarse. El corazón es la bomba encargada de poner en marcha ambos circuitos. En cuanto a los vasos sanguíneos por donde sale la sangre del corazón o grandes arterias, son dos: la aorta, que procede del ventrículo izquierdo, y la arteria pulmonar proveniente del ventrículo derecho. Los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el corazón se llaman venas. Al final desembocan en las aurículas. Las principales son las venas pulmonares, las cuales normalmente son 4, que entran en la aurícula izquierda, y las venas cavas, las cuales se dividen en 2, conocidas como inferior y superior, que entran en la aurícula derecha. La circulación sistémica. La circulación sistémica es aquella que comienza en el ventrículo izquierdo, que con cada latido produce la expulsión de la sangre que contiene a través de la arteria aorta. Esta sangre llega a todas las células del organismo a través de sucesivas ramificaciones. Las células obtienen el oxígeno y los nutrientes que necesitan de esta sangre, y ella vierten las sustancias de desecho. La sangre con poco oxígeno vuelve entonces al corazón a través de las venas. Las pequeñas venas convergen y forman otras mayores hasta llegar a las venas cava superior e inferior, los cuales desembocan en la aurícula derecha. La cantidad de sangre que en el ventrículo izquierdo expulsa en cada latido es de unos 70 a 90 mililitros, lo que se supone que el ventrículo no se vacía del todo, puesto que su capacidad es de 130 mililitros aproximadamente. Por tanto, el ventrículo izquierdo de una persona sana expulsa un 65% de su contenido de sangre, es decir, la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo es del 65%. Cuando el corazón enferma y pierde su fuerza para expulsar la sangre, esta fracción de eyección disminuye. Saber cuánto desciende es un dato importante para conocer el pronóstico del paciente. Durante la sístole se ha visto que la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta y sus ramas. Este desplazamiento de sangre hacia adelante forma una onda de presión que expande las paredes de las arterias, que se puede palpar. Es lo que se denomina pulso. El punto más conocido para palparlo se sitúa en la muñeca. Otro concepto derivado de esta onda de presión es la tensión arterial. Comúnmente se denomina tensión arterial a la presión que se mide en una arteria del brazo llamada arteria humeral. Habitualmente la presión se mide con un manguito de presión y un fonendoscopio. La tensión arterial se expresa mediante dos cifras, una máxima y una mínima. La máxima es la presión que tiene la arteria durante la sístole, es decir, durante el proceso de contracción del corazón. Durante este periodo el ventrículo impulsa la sangre, de ahí que sea lógico que en ese momento el ciclo de la presión sea mayor. La mínima, por el contrario, es la presión que tiene la arteria durante la diástole, es decir, cuando el ventrículo está relajado. Durante esta etapa las válvulas de salida del ventrículo están cerradas y la sangre impulsa por la sístole anterior se está distribuyendo por todo el árbol arterial. Por lo tanto, la tensión dentro de las arterias va bajando lentamente. Cuando más larga sea la diástole, más puede bajar la tensión mínima. Esta relación de la presión con el ciclo cardíaco se aprecia muy bien en las curvas de presión. La tensión arterial normal en adultos. Circulación pulmonar. La circulación pulmonar comienza en el ventrículo derecho durante la sístole. Este se contrae e impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar, que no lleva la sangre a todo el organismo, sino solamente a los pulmones. Esta arteria se va ramificando y finalmente forma unos vasos sanguíneos muy pequeños, llamados capilares pulmonares. Estos capilares
Tienen una pared muy delgada y permiten que entre el oxígeno y se introduzca a las células rojas de la sangre, es decir, los hematíes, que son los responsables del transporte de oxígeno y a la vez eliminan el dióxido de carbono acumulado. Así se obtiene de nuevo la sangre oxigenada lista para llevar de nuevo el oxígeno a todo el organismo. El circuito pulmonar funciona con unas presiones mucho más bajas que el circuito sistémico. Por este motivo, el ventrículo derecho normal tiene unas paredes mucho más finas que el ventrículo izquierdo. La hipertensión pulmonar no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. La hipertensión pulmonar es el aumento de la presión en la arteria pulmonar y puede darse tanto en niños, frecuentemente asociada a enfermedades cardíacas congénitas, como en adultos. En estos, si no se consigue revertir, se acaba dañando la función del ventrículo derecho y provoca una insuficiencia cardíaca derecha.